Hola, hola, mis amores. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén de maravilla y con la mejor energía porque hoy tenemos un vídeo que, ay, por Dios, sé que les va a encantar. Si son tan fans de Kerem Bürsin como yo, prepárense. Hoy vamos a hablar de ese hombre que nos roba el aliento, ese turco que conquistó nuestros corazones y por supuesto de su nueva conquista. Sí, escucharon bien, vamos a desmenuzar todo este culebrón que se está cocinando en el mundo del espectáculo. Vamos a hablar de ese supuesto amor a primera vista, que tiene a todos de cabeza, y vamos a ver si realmente es oro todo lo que reluce o si es solo otro rumor de la prensa rosa. Así que pónganse cómodos, preparen sus snacks favoritos y acompáñenme en este chismecito de alto impacto. Antes de que sigamos, mis bellos, no se les olvide suscribirse al canal. Es gratis y me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este tipo de contenido. Denle clic a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí hablamos de todo lo que nos encanta, desde las últimas noticias de nuestros famosos favoritos hasta nuestras series turcas que nos hacen suspirar. Ya saben, somos una familia. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en este chisme que nos tiene a todos con los nervios de punta. Kerem Bürsin, ese nombre que hace latir nuestros corazones a 1000 por hora. Ya sea por su talento como actor, por su carisma arrollador o por esa mirada que derrite hasta el hielo, este hombre sabe cómo mantenernos enganchados. Desde que lo vimos brillar en Love is in the Air, su popularidad se disparó como cohete y, bueno, todas nos quedamos esperando ansiosamente su próximo movimiento. Y vaya que nos ha dado de qué hablar últimamente, ¿verdad? Porque las noticias sobre su vida amorosa no han parado de circular por redes sociales, revistas y programas de televisión. Parece que el corazón de este galán turco ya no está tan libre como creíamos, ¿o sí? Todo este rumor comenzó hace unas semanas, cuando empezaron a aparecer fotos de Kerem Bürsin junto a una misteriosa mujer. Al principio, la prensa no tenía mucha información sobre ella, pero conforme pasaban los días, los paparazzis hacían su magia y empezaron a destapar detalles sobre su identidad. Resulta que no es una cara nueva en el mundo del espectáculo. Se trata de... Redoble de tambores, por favor. Stefany Cayo. Sí, esa actriz peruana que ha cautivado a todos con su belleza y talento en diversas producciones internacionales. Vaya sorpresa. Stefany Cayo, una latina con un carisma impresionante, es la supuesta dueña del corazón de nuestro Kerem. La química que se les ve en las fotos es innegable, la verdad. Parecen estar muy a gusto juntos, riendo, compartiendo momentos que desprenden una complicidad que ya nos empieza a hacer sospechar que aquí hay más que una simple amistad. Las fotos que circulan por las redes los muestran en varias situaciones, desde cenas románticas hasta paseos por la playa, demostrando que no es solo un encuentro casual, sino una relación que parece estar tomando forma. Pero, ¿qué tan seria es esta relación? ¿Es este el famoso amor a primera vista del que todos hablan? Bueno, ahí es donde entramos nosotros, los detectives del corazón, a analizar cada detalle para llegar al fondo de este asunto. Porque admitámoslo, todos tenemos un poquito de chismosos y nos encanta saber qué pasa en la vida de nuestros ídolos. La verdad es que la historia de amor entre Kerem y Stefany parece sacada de una película. Dos personas con diferentes orígenes, culturas y trayectorias profesionales que se encuentran en un momento inesperado y ¡boom!, la magia ocurre. O por lo menos, eso es lo que nos quieren vender los medios. Es cierto que hay algo muy atractivo en ese concepto de amor a primera vista, esa chispa instantánea que hace que dos personas se conecten de una forma inexplicable. Es como si el destino hubiera conspirado para que sus caminos se cruzaran y bueno, aquí estamos nosotros, viendo cómo se desarrolla esta nueva historia de amor. Pero, no todo es color de rosa, mis amores. Porque en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Hay que tener cuidado con la información que nos llega y no dejarnos llevar por la primera impresión. Muchas veces las fotos que vemos son sacadas de contexto, los rumores se inflan y terminamos con una idea equivocada de la realidad. Así que antes de emocionarnos demasiado, vamos a analizar con lupa la información que tenemos y a tratar de llegar a nuestras propias conclusiones. ¿Qué sabemos realmente sobre esta supuesta relación? Bueno, lo primero es que tanto Kerem como Stefany han sido muy discretos al respecto. No han hecho declaraciones públicas ni han confirmado su romance en sus redes sociales. De hecho, han mantenido un perfil muy bajo, como si quisieran evitar que los medios los persigan.
Esto es comprensible, teniendo en cuenta que ambos son figuras públicas y cualquier cosa que hagan se magnifica al máximo. Pero al mismo tiempo esta discreción ha alimentado aún más los rumores y ha hecho que la gente se pregunte qué es lo que realmente está pasando entre ellos. Los rumores no se detienen ahí, porque los más perspicaces han notado una serie de coincidencias entre las publicaciones de ambos en redes sociales. Fotos con lugares similares, comentarios sutiles, canciones que parecen dedicadas, todo esto ha generado una especie de juego de pistas para los seguidores, que están ansiosos por descubrir la verdad. Y es que ya saben cómo somos, nos encanta desenmascarar los misterios y sacar a la luz los secretos mejor guardados de nuestros famosos favoritos. Otro punto interesante es que ambos han sido vistos en varias ocasiones compartiendo momentos con amigos en común, lo cual sugiere que esta relación no surgió de la nada, sino que se cocinó a fuego lento en círculos sociales compartidos. Esto nos da a entender que ya se conocían de antes y que, de alguna manera, el destino los ha unido en este nuevo capítulo de sus vidas. Pero, ¿será que esta vez es la vencida para Kerem? Después de sus relaciones anteriores, todas nos preguntamos si realmente ha encontrado a su media naranja. Por supuesto, no podemos dejar de lado las reacciones de los fans. Porque, admitámoslo, somos los más apasionados y los más exigentes cuando se trata de la vida amorosa de nuestros ídolos. Algunos están encantados con esta nueva pareja y no dejan de comentar lo bien que se ven juntos. Otros, en cambio, se muestran un poco escépticos y no terminan de creer en esta historia de amor. Incluso hay algunos que se niegan a aceptar que Kerem ya no está soltero y siguen soñando con su propia historia de amor con él. Y es que así somos los fans, una mezcla de emociones y sentimientos que a veces pueden ser un poco contradictorios. Nos encanta ver a nuestros ídolos felices y enamorados, pero también nos da un poquito de celos que sus corazones le pertenezcan a otra persona. Es una dualidad que siempre estará presente en este mundo del espectáculo y que, bueno, tenemos que aprender a manejar de la mejor manera. Pero volviendo al tema principal, ¿qué podemos esperar de esta nueva relación? ¿Será un romance fugaz o un amor para toda la vida? Bueno, solo el tiempo lo dirá. Por ahora, lo único que podemos hacer es observar con atención cada detalle y dejarnos llevar por la incertidumbre. Porque en el amor como en la vida, nunca se sabe qué es lo que va a pasar. Lo que sí es cierto es que esta historia de Kerem y Stephanie nos ha dado mucho de qué hablar y ha despertado una gran curiosidad en todos nosotros. Y mientras esperamos que se desarrollen los acontecimientos, vamos a seguir disfrutando de las fotos, de los rumores y, por supuesto, de las actuaciones de este galán que nos tiene a todos suspirando. Claro, también es importante mencionar que Kerem Bürsin siempre ha sido un hombre muy reservado con su vida privada. No suele compartir muchos detalles sobre sus relaciones amorosas y prefiere mantener un perfil bajo en este aspecto. Esto hace que sea aún más difícil saber qué es lo que realmente está pasando con Stephanie. Quizás por eso ha generado tanta expectación esta nueva historia. Porque él, como buen misterioso que es, sabe cómo mantenernos enganchados y con ganas de más. Es cierto que esta noticia ha sacudido un poco el mundo del fandom de Kerem. Muchos lo veían como el soltero de oro, ese hombre ideal al que todos aspiramos. Pero como hemos visto en varias ocasiones, la realidad puede ser muy diferente a lo que imaginamos. Y aunque nos duela un poquito que su corazón tenga dueña, también tenemos que respetar sus decisiones y alegrarnos por su felicidad. Porque al final, lo que más queremos es que nuestros ídolos estén contentos y realizados. Y en cuanto a Stephanie, bueno, esta noticia ha catapultado aún más su popularidad. Muchos que no la conocían ahora están interesados en su carrera y en su vida. Y es que la verdad, se ha convertido en la envidia de muchas por haber conquistado el corazón de uno de los hombres más deseados del momento. Pero más allá de la envidia, también hay admiración por su talento y su carisma. Y eso es algo que no podemos negar. Ahora bien, dejando a un lado el chisme y los rumores, también es importante destacar que tanto Kerem como Stephanie son personas muy talentosas y dedicadas a su trabajo. Ambos tienen una trayectoria profesional impresionante y han demostrado que son capaces de asumir cualquier reto que se les presente. Y es que, más allá de su vida personal, su talento es lo que realmente importa y lo que los ha convertido en figuras públicas de referencia. Kerem, con su carisma y su versatilidad como actor, ha sabido ganarse el cariño del público en todo el mundo. Y Stephanie, con su belleza y su talento para la actuación, ha demostrado que es una fuerza a tener en cuenta en el mundo del entretenimiento. Así que, más allá de esta historia de amor,
vamos a seguir disfrutando de su trabajo y de su talento en las producciones que nos tienen preparadas. Y por último, mis amores, quiero recordarles que al final, todos somos humanos y tenemos derecho a enamorarnos y a buscar la felicidad. No importa si son figuras públicas o no, todos merecemos ser amados y respetados. Así que vamos a dejar de lado las críticas y los juicios y vamos a centrarnos en enviarles buena vibra a Kerem y a Stephanie. Si su relación funciona, qué bueno. Y si no, pues también. Lo importante es que ambos sean felices y que sigan brillando en el mundo del espectáculo. En conclusión, mis chismosos favoritos, este vídeo ha sido un viaje emocionante a través de los rumores y las noticias de este supuesto romance de Kerem Bürsin. Hemos visto cómo las fotos y los comentarios han encendido la mecha de la curiosidad y cómo la prensa rosa nos ha mantenido a todos en vilo. Hemos analizado la historia con lupa, tratando de separar la realidad de la ficción y bueno, hemos llegado a la conclusión de que aún hay muchas incógnitas por resolver. Hemos hablado de ese amor a primera vista, que si bien es un concepto romántico, no siempre se traduce en una relación duradera. Hemos visto cómo las redes sociales han jugado un papel clave en la difusión de los rumores y en las reacciones de los fans. Y hemos recordado que al final, lo más importante es respetar las decisiones de nuestros ídolos y desearles lo mejor en su vida amorosa. Así que, mis amores, lo único que nos queda es esperar y ver cómo se desarrolla esta nueva historia de amor. Si Kerem y Stephanie terminan juntos, ¡qué alegría! Y si no, pues a seguir disfrutando de su trabajo y de su talento. Lo importante es que ambos sean felices y que sigan brillando en el mundo del espectáculo. Ahora, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encanta compartir estos momentos con ustedes y leer sus comentarios, porque sus opiniones son muy importantes para mí. Así que no duden en dejar sus impresiones sobre este tema en la caja de comentarios. Quiero saber qué piensan sobre esta nueva conquista de Kerem. ¿Les gusta la pareja? ¿Creen que es un amor verdadero o solo un rumor más? Díganme todo. Y ya saben, mis amores, si les gustó este vídeo, denle un buen like, compártanlo con todos sus amigos fans de Kerem Bürsin y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí hablamos de todo lo que nos apasiona y nos encanta. Somos una familia y me encanta que formen parte de ella. Recuerden que su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Y con eso, mis amores, me despido por hoy. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.